Guatemala, 28 de noviembre de 2025. En el análisis de hoy, reformas a las leyes contra la delincuencia organizada y las pandillas, la implementación de la portabilidad numérica en telefonía, un nuevo subsidio para viviendas afectadas por sismos y la actualización de la tabla de impuestos para vehículos del año 2026. Que a primera vista uno diría que son temas que no tienen nada que ver entre sí. Para nada. Pero juntos nos pintan un retrato fascinante de cómo un Estado intenta, controlar, proteger y financiar la vida de la gente. Exacto. Vamos a desempacar esa lógica. Empecemos por lo más duro, la seguridad. Se está reformando la ley contra la delincuencia organizada, y lo que me llama la atención no es solo que la actualicen, sino qué le están añadiendo. Ahora se considera delincuencia organizada el hurto y robo de fluidos. Ajá. ¿No? ¿Estamos hablando de robar gasolina de un ducto o de diablitos para la luz, pero a una escala industrial? Justamente eso. Y aquí es donde vemos la primera pieza. Incluir el robo de fluidos puede sonar menor, pero apunta a desmantelar redes enteras. Redes que ya no solo se dedican, digamos, al narco, sino que han diversificado. El robo de combustible es un negocio de millones. Claro, que financia todo lo demás. Exacto. Y al clasificarlo así como delincuencia organizada, el Estado se da herramientas mucho más potentes. ¿Cómo cuáles? Escuchas telefónicas, agentes encubiertos, análisis financieros, cosas que antes estaban reservadas para los grandes cárteles. O sea, es reconocer que el crimen evolucionó. Ya no es el estereotipo. Pero hay algo más en esa reforma que a mí me impactó más. Se incluye el femicidio. ¿Cómo encaja el femicidio en el concepto de delincuencia organizada? Esa es la pregunta clave. Y es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Sí, porque tradicionalmente el femicidio se ha tratado como un crimen pasional, un acto aislado. Al meterlo en esta ley, el Estado reconoce algo que se venía diciendo hace años. ¿Qué cosa? Que muchos femicidios no son hechos aislados, sino que son cometidos por estructuras, por redes que usan la violencia contra la mujer como una forma de control. Vaya, decir cambio de paradigma es fuerte. En el día a día para un fiscal, ¿qué significa esto? ¿Le permite investigar a un grupo de hombres que cometen estos crímenes como si fueran una célula de un cartel? Precisamente, le da la capacidad de no solo ir por el autor material, sino de investigar a toda la red que lo rodea, que lo protege. Permite entender patrones y desarticular la estructura completa. Es un salto cualitativo enorme en la persecución de la violencia de género. Bueno, entonces, por un lado, el Estado refuerza sus herramientas contra el crimen. Y es curioso porque en otro tema, el de las telecomunicaciones, parece que hace algo parecido. ¿En qué sentido? Usar la regulación para desarticular lo que muchos sentimos como pequeños monopolios que nos atan a una compañía por nuestro número de teléfono. Hablemos de la portabilidad numérica. Es una conexión excelente. La portabilidad numérica, la idea de que tu número es tuyo y no de la empresa, es una herramienta para romper esa inercia del mercado. Durante años, el miedo a perder tu número era lo que te frenaba para buscar una mejor oferta. El número es parte de tu identidad digital. Totalmente. Pienso en alguien que lleva 15 años con el mismo número. Es casi como un apellido. Perderlo es un costo altísimo. Esta ley, en teoría, le devuelve el poder al usuario. Pero, a ver, seamos un poco escépticos. En la práctica, ¿qué tan blindada está esta regulación contra las mañas de las empresas? Todos sabemos lo que es intentar cancelar un servicio. Sí. Y ese es siempre el punto débil. La ley es clara. La empresa de la que te vas, el proveedor donante, te tiene que facilitar todo, sin demoras, sin obstáculos. Y obliga a las empresas a ser transparentes con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero, como dices, el diablo está en los detalles. Podrían aparecer costos administrativos de la nada. O alegar problemas técnicos para retrasarte. La efectividad de esto va a depender al 100% de la capacidad de la superintendencia para fiscalizar y, sobre todo, para sancionar duro. Y leí un detalle que me pareció muy astuto. Dice que si tienes un paquete, ya sabes, teléfono, internet y cable, y solo te llevas el número, la compañía original no puede cortarte los otros 2 servicios. Eso suena que está diseñado para evitar el castigo al cliente que se va, ¿no? Exacto. Es una cláusula antirrepresalia. Evita que la empresa te diga, ¿te llevas tu número? Pues te quedas sin internet. Te la ponen difícil. Claro. Cierra una posible vía de coacción. Todo el diseño de esta ley busca eso,
Competencia real, que compitan por calidad y precio, no por tenerte cautivo. De acuerdo. Pasamos de proteger al ciudadano del crimen a proteger al consumidor. Ahora, otro giro. Hablemos de protección directa, la asistencia después de un desastre. Se crea un subsidio para viviendas dañadas por sismos. Así es, y esto nos muestra otra faceta del Estado, el Estado como red de seguridad. En un país con la vulnerabilidad sísmica que tiene Guatemala, es una medida fundamental. El mecanismo parece sencillo. Necesitas una nota de verificación de emergencia de la Conred. Que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la entidad que coordina todo cuando hay una emergencia. Pero, a mí me genera una duda el financiamiento. El decreto dice que se cubrirá con recursos del Tesoro. Y ese es el detalle más importante. Eso, para mí suena a que sale de la Caja General del Estado, del presupuesto nacional, ¿o me equivoco? No te equivocas. No se está creando un fondo específico y permanente para desastres, uno que se vaya llenando año con año. Exacto. Y eso me lleva a preguntar, ¿es sostenible? Parece que se está sacando dinero de la caja chica general cada vez que tiembla. Plantea una pregunta muy seria sobre la planificación a largo plazo versus la reacción. Claro, Un fondo permanente permitiría una mejor gestión. Depender de los recursos del Tesoro significa que cada vez que haya una emergencia el gobierno tendrá que reasignar fondos. ¿quitarle a otros proyectos quizás? Posiblemente, quitarle a salud, a educación, y eso puede generar cuellos de botella y hasta politizar la ayuda. La agilidad de la Conred para emitir esas notas va a ser clave para que la ayuda llegue a tiempo. Es una solución para lo inmediato, pero que genera incertidumbre a futuro. Y bueno, esto nos lleva, de una forma muy natural, al motor que financia todo esto. ¿Los impuestos? Los impuestos. Llegamos a la parte más densa de los documentos de hoy. La nueva tabla de valores para el impuesto sobre circulación de vehículos para 2026. Y aquí vemos al Estado en su función más elemental, la recaudación. Esta tabla que publica la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, es la columna vertebral de este impuesto. No es un capricho, es la base para calcular cuánto paga cada dueño de un vehículo en el país. La lista es increíblemente específica. Va desde un Toyota Yaris reciente con un valor base para impuestos de más de 180,000 quetzales hasta modelos de hace 15 años que ya valen menos de 50,000. Pero lo que me fascina es la granularidad. Es que aparece un Rolls-Royce Phantom que data desde 1929 y al lado un Porsche Macan GTS, último modelo, con un valor de más de $500,000 de quetzales. Sí. Más allá de la anécdota, ¿qué nos dice este nivel de detalle sobre la capacidad de la SAT? Nos dice que la SAT ha desarrollado una capacidad de procesar datos muy sofisticada. La base de todo esto es el valor de mercado de los vehículos, y el factor clave que explica la variación es la depreciación. La SAT monitorea el mercado para ajustar esos valores, y una tabla tan detallada reduce la discrecionalidad. Del contribuyente y del funcionario. De ambos. El cálculo se vuelve una operación matemática, simple, no una negociación. Pero con tantos modelos de carros me imagino que hay huecos. ¿Qué pasa si un vehículo, por lo que sea, no aparece en esa lista gigante? ¿Se convierte en un paraíso fiscal sobre ruedas? No, la regulación ya se pone en ese caso, y es una parte interesante. El acuerdo te dice clarito qué hacer. Buscas el vehículo más parecido posible, misma marca, línea, cilindros, y para no perjudicar al dueño, se le aplica el valor del modelo similar más bajo. Ah, mira. Está pensado para cerrar portillos. Exacto. Para evitar la evasión o la arbitrariedad. Y no estamos hablando solo de carros. La lista cubre todo. Camionetas, cabezales de tráiler, buses, motos, hasta cuatrimotos. Pero entre los documentos encontré otras tarifas. Mucho más locales. Tarifas municipales. Por ejemplo, alquilar una silla para un evento en una comunidad cuesta 2 quetzales al día. 2 quetzales. Una mesa, 10. Y si quieres cerrar la calle para una fiesta, la tarifa es de 50 quetzales. Y ese contraste es perfecto para entender el cuadro completo. Si conectamos todo, vemos los dos niveles de la hacienda pública. Por un lado, tienes a la SAT, una entidad nacional con una recaudación masiva, tecnificada, como el impuesto de circulación. Es la gran maquinaria. Y por el otro. Por el otro, tienes la microfinanciación municipal. Esos 50 quetzales por cerrar una calle probablemente se usan para limpiar esa misma calle al día siguiente. Para mantener el parque local. Justo. Son dos escalas de financiamiento totalmente distintas,
pero las dos son vitales para que el engranaje del Estado funcione, de lo macro a lo micro. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama, ¿qué significa todo esto? Que en un solo día, a través de estos documentos, la administración pública está ajustando sus herramientas para combatir el crimen, para regular un mercado, para proveer una red de seguridad. Y al mismo tiempo, para asegurarse de tener la plata para pagarlo todo. Exacto, hasta en el más mínimo detalle de la vida comunitaria. Todo este conjunto de regulaciones, desde las más complejas hasta las que parecen más triviales, nos muestra esa red intrincada que es la gobernanza de un país. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? Para reflexionar, ¿somos conscientes de cómo estas normativas, publicadas un día cualquiera, moldean silenciosamente nuestra economía, nuestra seguridad, Nuestros derechos como consumidores? nuestros derechos y hasta la forma en que celebramos en nuestras propias comunidades?